Muchas veces Dios nos confía algo bueno, pero el peligro empieza cuando creemos que ya no tenemos que rendirle cuentas a Él. Hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46, una lectura fuerte que nos invita a mirar la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Esta palabra nos recuerda que todo lo que somos y tenemos no nos pertenece de manera absoluta. Nuestra vida, nuestros dones, nuestras oportunidades, nuestra fe y hasta las personas que Dios pone cerca de nosotros son encargos sagrados. Pero cuando el corazón se llena de orgullo, podemos olvidar al dueño de la viña y empezar a vivir como si todo dependiera solo de nosotros. Antes de comenzar, preguntémonos si estamos cuidando lo que Dios nos confió o estamos actuando como si nuestra vida no tuviera que responderle a nadie. Y la lectura dice, los viñadores asesinos. Escuchen este otro ejemplo. Había un dueño de casa que plantó una viña. Le puso cerca, cavó un lagar, levantó una casa para vigilarla, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño mandó a sus sirvientes donde los trabajadores para que cobraran su parte de la cosecha. Pero los trabajadores tomaron a esos enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo tomaron, pues lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Los oyentes de Jesús le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Por eso les digo que el reino de los cielos se les quitará a ustedes para dárselos a la gente que rinda frutos. Y en cuanto a la piedra, el que se estrelle contra ella se hará pedazos. Y si la piedra cae sobre alguno, los hará polvo. Al oír estos ejemplos de Jesús, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron mucho miedo al pueblo, que lo miraba como un profeta. Y la explicación dice, Jesús cuenta la parábola de unos viñadores que reciben la viña para cuidarla, pero terminan rechazando y matando a los enviados del dueño, incluso a su propio hijo. La parábola habla de la paciencia de Dios, el rechazo de sus mensajeros y la identidad de Jesús como hijo enviado del Padre. También advierte que quienes reciben una responsabilidad ante Dios deben dar frutos de justicia y fidelidad. Y yo creo que dar los frutos y entregarlos a su dueño, o sea, a Dios, entregar nuestras acciones a Dios. Vamos por partes. El dueño planta una viña, la protege como una cerca, construye una torre, una casa y lo prepara. Después la entrega en alquiler a unos viñadores y se marcha por un tiempo. La viña representa en primer lugar al pueblo de Dios. También puede representar la misión, la comunidad y todo lo que Dios nos confía. El dueño no entrega una tierra abandonada, la prepara con cuidado. Esto muestra cuánto amor y atención ha puesto Dios en su pueblo. La cerca, el lagar, la casa, expresan esa protección y preparación. Dice que según Santo Tomás de Aquino la relaciona la cerca con la protección de Dios, el lagar con el lugar donde se ofrecen frutos y la torre o casa como el templo o el conocimiento de Dios. Dios nos da mucho, vida, dones, oportunidades, personas que nos orientan y su palabra. Pero todo lo recibido no es solamente para nuestro beneficio. También espera que produzcamos frutos. Entonces, al llegar la cosecha, el dueño envía a sus servidores para recoger lo que le corresponde. Pero estos viñadores malos lo golpean, matan a uno y apedrean a otro. Entonces el dueño vuelve a enviar más y reciben el mismo trato. Estos servidores representan especialmente a los profetas, enviados por Dios para llamar al pueblo a la conversión. Muchos fueron rechazados, perseguidos y maltratados. Según la explicación de San Juan Crisóstomo, señala que Dios no abandonó a su pueblo aunque sus mensajeros fueran rechazados. Continuó enviándolos por misericordia. Menciona que la maldad humana crece, pero la paciencia de Dios también, y se manifiesta repetidamente.
Dios no envía inmediatamente el castigo, da oportunidades para cambiar. Esto no significa que Dios apruebe el mal, significa que su misericordia ofrece tiempo para la conversión. Y como habíamos leído en otra ocasión sobre el trigo y la mala hierba que crecían juntos, para de ahí, al final de los días, el día de la cosecha, ¿no? Se sacaba la hierba y se la mandaba a quemar y se sacaban los frutos del trigo. Continúa que el dueño de la viña envía a su hijo pensando que lo respetarán. El hijo representa claramente a Jesús. Él no es simplemente otro profeta. Él es el hijo amado de Dios Padre. Los viñadores lo reconocen como el heredero, pero deciden matarlo para quedarse con la herencia. La parábola anuncia de manera indirecta la pasión de Cristo. Jesús será rechazado, sacado fuera de la ciudad y crucificado. Se observa que la parábola anticipa incluso el rechazo y la muerte de Jesús. Los viñadores quieren quedarse con aquello que pertenece al dueño. Ese es el pecado profundo, querer recibir los dones de Dios, pero vivir como si Dios no tuviera ningún derecho sobre nuestras vidas, siendo que Él no las dio. Jesús dirige esta enseñanza principalmente a los sumos sacerdotes y fariseos que se oponen a Él. Al escucharla, comprenden que está hablando de ellos y quieren arrestarlo, pero obviamente temen a la gente. Así que es importante entender esto correctamente, ¿no? Jesús está denunciando la infidelidad de ciertos dirigentes que rechazaban a los profetas y al Hijo de Dios. El texto no debe utilizarse para condenar a todo el pueblo, porque de hecho varios recibieron a Jesús y formaron parte de su primera comunidad. Luego menciona una cita de la escritura que dice la piedra que los constructores rechazaron, luego será la piedra principal. Y esa piedra principal o piedra angular era fundamental para sostener y unir una construcción. Jesús, rechazado por muchos dirigentes, se convierte en el fundamento de la obra de Dios. Esto contiene también una promesa. Dice, la cruz no será el fracaso definitivo de Jesús. Dios transformará el rechazo y la muerte en victoria por medio de la resurrección. Dice que, según San Juan Crisóstomo, explica que la piedra es Cristo y que los constructores son quienes tenían la responsabilidad de guiar al pueblo, pero lo rechazaron. Y después dice, el reino de Dios se les quitará y será entregado a quienes produzcan fruto. ¿No ve? Y esto significa que el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios nunca debe convertirse en una excusa para no vivir en la fe. El pueblo que recibe el reino de Dios debe producir frutos. O sea, esos frutos son la justicia, la misericordia, la humildad, la verdad, el servicio, la conversión y más que todo y principalmente los primero y segundo mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Esos son los frutos que deberíamos de tener todos. La fe dice que no se demuestra solamente con título, conocimiento religioso o participación exterior, se demuestra con una vida transformada. Entonces podríamos hacernos ciertas preguntas. Si nuestra fe produce paciencia, si tenemos misericordia, si nos ayuda a perdonar, si estamos sirviendo a otras personas, si nos mueve a corregir lo que está mal en nuestras vidas y si estamos cuidando nuestros dones que Dios nos confió. Podemos tener distracciones, algunos altibajos como sabemos que se puede dar. No necesitamos ser perfectos de un día para otro, como decía ayer. Todo es con paciencia, pero tenemos que ir paso a paso y darnos cuenta, analizarnos siempre y pensar y en cómo mejorar y meditar en Dios. Dios nos puede enviar una señal mediante la lectura, la conciencia, una corrección de alguien que nos dice, ¿no?, una situación difícil o una persona que nos habla y nos guía. A veces escuchamos, pero no queremos cambiar. Y esta parábola nos invita a no esperar hasta que el corazón se endurezca. Podemos construir nuestra vida sobre el éxito, la aprobación, el dinero, el control, pero esas bases pueden romperse porque Cristo es la piedra firme que sostiene la vida. Aceptar a Jesús como la piedra principal significa permitir que Él nos oriente en las decisiones que tomemos, en nuestras relaciones y en nuestras prioridades. Entonces, esta lectura nos recuerda que Dios es paciente, pero su paciencia no significa que ignore nuestra responsabilidad. Él nos llama a dar fruto, a reconocer su autoridad y a no rechazar las correcciones que vienen para nuestra salvación. Que el Señor nos dé un corazón humilde para recibir su palabra, cuidar lo que nos ha confiado y vivir dando frutos de fe, amor y obediencia verdadera. Espero les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.